Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Veto a Saber. Hoy es un día triste para nuestro país, porque hoy ha muerto un héroe. Hoy falleció el almirante Luis Gianpietri, a quien los peruanos le debemos tanto. Un héroe que caminó entre nosotros y que con su vida, con su coraje, con su lección de valentía y de nunca rendirse, ha dejado una huella imborrable en el espíritu de quienes lo han seguido, de quienes lo han conocido, de quienes han combatido bajo sus órdenes. Hay que tomarse un momento para recordar a don Luis Gianpietri, porque si no fuera por él, probablemente este país ya habría caído en las garras de los asesinos, en las garras de Sendero Luminoso, del MRTA, o de la lacra que rodeaba a Pedro Castillo, porque Luis Gianpietri no se rindió nunca. Luis Gianpietri luchó contra Sendero y contra el MRTA mucho antes de consolidarse como un héroe nacional en el rescate a los rehenes de la residencia del embajador de Japón. Desde mucho antes, siendo un marino, siendo un FOES, Luis Gianpietri combatió contra Sendero en todas las regiones del país. Y por eso, y porque fue la pieza clave que permitió salvar a tantas vidas del rescate, en el rescate de los rehenes, fue que la izquierda, esta izquierda delincuente, corrupta, criminal, lo puso en la mira e hizo que los últimos 20 años de su vida fueran un calvario. Gianpietri resistió como el valiente que siempre fue, no solamente las balas y los coches bomba y los ataques arteros desde las sombras de los asesinos senderistas y emerretistas, sino que también resistió estoicamente a la persecución judicial subalterna, artera, de todos estos abogaduchos de las ONGs que lo denunciaron por el acto de heroísmo que le salvó la vida a tantos peruanos. Todos sabemos que Luis Gianpietri durante las últimas 2 décadas fue perseguido por estos abogados viles, mediocres de las ONGs, que le hicieron la vida imposible, que lo empapelaron, que lo metieron en procesos, que lo sometieron a una serie de juicios en cortes internacionales y que le hicieron realmente los últimos días del otoño de su existencia un verdadero vía crucis. Pero Gianpietri nunca claudicó, en ningún momento de su vida bajó los brazos, ni siquiera cuando en los últimos días del cobarde, golpista y corrupto Pedro Castillo, cuando la población por fin despertó ese 5 de abril del 2022, Gianpietri salió a la televisión a decir no se rindan, a decir van a caer, a decirle a la gente defiendan su país, que es lo que él hizo toda su vida. Entonces, yo creo que los peruanos tenemos que detenernos a agradecer el legado de don Luis Gianpietri, porque quizás los más jóvenes no lo saben, quizás los más jóvenes no han leído y no se han enterado, pero el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés hubiera sido imposible si Luis Gianpietri no hubiera estado dentro de esa casa durante los más de 100 días que duró ese cautiverio. Ninguna de esas vidas se hubiera salvado. Y quizás los jóvenes, digo, no saben que gracias a Dios estaba un marino, estaba un FOES, estaba un héroe viviente como Luis Gianpietri dentro de los cautivos. Entonces, con toda la experiencia y todos los conocimientos de inteligencia militar, el almirante Gianpietri comenzó a hablar con los objetos como un orate, como un loco, porque sabía que en algún momento, en todas las cosas que venían del exterior, los bidones de agua, la Biblia, la guitarra, el crucifijo, tenía que haber un micrófono. Él lo sabía y hablaba con los objetos, hasta que finalmente, como un hombre cristiano, como un hombre católico y creyente que lo era, se puso a hablarle al crucifijo y recibió una respuesta. Pero no una respuesta sobrenatural, no una respuesta divina. Una respuesta
a su dispositivo de mensajería electrónica, que en ese tiempo se llamaban beepers, porque los celulares eran todavía improbables. El beeper se lo había dejado un congresista que había sido liberado. Y entonces, cuando Gianpietri habla con el crucifijo, desde el exterior, todo el personal militar que estaba abocado al rescate de la residencia le contestó. Y a partir de ahí se tendió una línea de vida entre los rehenes que estaban condenados a morir en las garras de estos cobardes asesinos y quienes los iban a rescatar. La presencia de Gianpietri dentro de esa casa fue providencial, fue milagrosa, porque en el momento en que los terroristas bajan al primer piso y se disponen a jugar el partido que jugaban todas las tardes en lo que había sido la señorial sala de esa casa, ¿no? Él envía un mensaje y dice, comenzó el partido. Y minutos después dice, los chanchos están en el corral. Eso significaba que todos los terroristas estaban en el primer piso y que era el momento de hacer estallar todas las cargas que habían puesto para poder ingresar y salvar a todas las vidas que se salvaron. Nada de eso hubiera sido posible si el almirante Luis Gianpietri no hubiera estado dentro de esa casa y no hubiera diseñado desde dentro todo este plan de inteligencia que permitió salvar la vida de tantos peruanos que sufrieron este secuestro cobarde e inhumano. No hay que olvidar, por ejemplo, que mientras Luis Gianpietri salvaba vidas, había otros cobardes, otros cómplices del terror, que habían salido en los primeros días del secuestro. ¿Por qué? Porque eran aliados de esta horda criminal, porque eran sus amigos, sus simpatizantes, sus alcahuetes. ¿Quiénes salieron en los primeros días? ¿Lo recuerdan? Alejandro Toledo, Javier Díaz-Canseco y, por supuesto, don Pancho Sagasti, que además le pidió un autógrafo al asesino Serpa Cartolini. Esa es la diferencia. Y yo creo que la muerte de Luis Gianpietri nos obliga a trazar una línea en la arena, como lo hiciera Pizarro en la Isla del Gallo. Tracemos una línea y veamos quiénes están del lado de los asesinos, del lado de los terroristas, del lado de Sendero, del MRTA o de Pedro Castillo, que al final es lo mismo. Gianpietri luchó contra todos ellos y nosotros queremos estar del lado de la ley, del lado de la patria, del lado de la justicia, del lado de Gianpietri. Y esto lo digo porque es el momento de que quienes gobiernan o desgobiernan este país den una señal y nos digan de qué lado están. Hoy ha muerto un héroe nacional. Estamos esperando que el gobierno de la señora Boluarte y el señor Otárola decreten día de duelo nacional y dispongan que a Luis Gianpietri se le otorguen todos los honores que merece un auténtico héroe de la patria. Esperamos que mañana su funeral incluya, por supuesto, una visita al Congreso de la República donde fue representante. Esperamos que incluya también el paso por el Panteón de los Héroes y esperamos el Día de Duelo Nacional. Si eso no ocurre, significa que Boluarte y Otárola están del otro lado, están del lado de los asesinos, están del lado de los Abimaeles, de los Serpas Cartolinis y de los Pedros Castillos, que son al final la misma escoria. Todos estos abogados de medio pelo que salieron a los canales de televisión y a las radios a atacar a los comandos Chavín de Huántar, a desplegar toda una campaña brutal de persecución leguleya contra estos héroes, cuando mueran no se van a posar encima de su ataúd ni siquiera las moscas. Todos estos personajillos turbios, todos estos abogaduchos caposos y pezuñentos van a pasar al olvido de inmediato. Esa es la diferencia, porque la dimensión del almirante Gianpietri es épica y no lo perdamos de vista. Es muy probablemente
uno de los hombres más valientes y más patriotas que ha tenido el Perú de nuestra historia reciente. En este país de medias tintas, en este país de cobardes, en este país en el que todo el mundo se acomoda, incluso con los asesinos, Luis Gianpietri nos deja una lección de coraje, de integridad y de amor al Perú, que es lo que tanto nos falta. Así que mañana necesitamos, los peruanos de bien, una declaratoria de duelo nacional. Yo desde aquí, desde este programa, que humildemente ha contribuido con un granito de arena en la lucha contra estas hordas asesinas, queremos rendirle el homenaje que se merece. Honor y gloria, almirante Gianpietri. Yo quisiera que usted le dirija un mensaje a todos los peruanos que salen a las calles a pelear por la democracia. Quisiera decirle que expreso mi admiración, mi pena por no poder asistir porque tengo dificultades para caminar, por otras razones de respiración básicamente, y que no aflojen, que sienta el gobierno que tiene una pulga en la oreja que le está dando la vuelta todo el día para obligarlos a que ellos lleven al país a donde debe ir. Perú no merece estar en esta situación, no merece que el dólar se haya disparado en 15 días. Con velitas y rezos no llegamos mucho. Dios dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Estamos peleando el futuro de no nosotros, yo estoy de salida ya. Pero los chicos, los nietos, ellos no pueden quedarse sin futuro, porque muchos no pueden salir del país. Eso es lo que se llama un luchador hasta el último día de sus vidas. Las personas que tuvimos el honor de tener a don Luis Gianpietri entre nuestros contactos de WhatsApp sabemos que él estaba pendiente de cada noticia, de cada información, de cada suceso que afectaba a nuestra patria para decirnos cuidado con esto, ojo con esto otro, ¿no? Como un auténtico militar que sabe por dónde vienen las balas y por dónde vienen los misiles, y estaba permanentemente alertándonos de la presencia del enemigo. Es protocolar que los periodistas digamos sentidas condolencias, pésame a los familiares y volvemos con más deportes cuando muere un personaje público. Pero la muerte de Gianpietri nos sume en una auténtica y honda tristeza, porque sabemos quiénes están del otro lado y hemos perdido al más importante de nuestros combatientes, al más grande y al más inmortal. ¿Quiénes están del otro lado? Basofia, escoria, lacra, sarro, como por ejemplo Bermejo. Adelante. Se habla de uno de los congresistas más alevosos que tiene usted acá, el señor Bermejo, que intentó asesinar al presidente García y a mí. Es un documento que curiosamente no prosiguió de un parte policial de 362 páginas. Creo que es hora que la Comisión Fiscal valore ese documento y no tengamos la vergüenza de tener a un individuo como ese. Cada vez que lo oigo hablar me acuerdo clarísimamente, y eso me lo pueden decir mis amigos rehenes que están conmigo, a los que han venido, me hace acordar al árabe. Tiene la misma forma, la misma estructura mental, la misma manera de ver el país. Y yo creo que eso debe en algún momento terminar. El almirante Gianpietri además nos ha dictado cátedra sobre cómo se lucha contra un enemigo invisible que se agazapa entre las sombras, que no tiene rostro. Porque don Miguel Grau Seminario, don Francisco Bolognesi,
don Andrés Avelino Cáceres, pelearon guerras contra ejércitos que tenían una bandera, que tenían un uniforme, que daban la cara, que ponían el pecho. Así fueran los enemigos. Sabíamos que era el ejército de Chile, porque tenía esta bandera y tenía este uniforme y venía del sur. Pero estos miserables comunistas estaban ocultos, como los cobardes que siempre han sido. Colocaban coches bomba en lugares donde iban a matar a civiles, a hombres, mujeres y niños, y no les importaba con tal de sembrar el terror. Y contra ellos luchó Gianpietri. Y ese es su gigantesco mérito. Esa es su dimensión épica, no me voy a cansar de repetirlo. Los jóvenes tienen que conocer la historia reciente de este país, porque mientras Luis Gianpietri, arriesgando su vida una vez más por el Perú, brindaba información fundamental, estratégica, clave, para que las vidas de esos peruanos secuestrados por esta horda asesina se salvaran, ¿qué hacían los otros? Alcahuetear al terrorismo, ponerse del lado de los criminales. Quizá la memoria es frágil, pero algunos no olvidamos, por ejemplo, que mientras Gianpietri daba información y cada palabra que él decía lo ponía en riesgo de ser asesinado, el diario La República, promotor de Pedro Castillo, defensor del terror, publicaba esta portada: el túnel sí existe, aborta plan del CIN. Imagínense ustedes la calidad moral de ser humano que hace falta para que durante el cautiverio de más de 100 personas, cuando hay centenares de militares, de personas de inteligencia, de marinos, de mineros excavando para salvar estas vidas, un miserable pone un titular como este, poniendo en riesgo las vidas de todos los que estaban ahí secuestrados. ¿Se pueden ustedes imaginar? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre ser un héroe y arriesgar la vida para salvar a esas personas y publicar un titular miserable como este? Hay un abismo moral entre Gianpietri y gentuza como esta. Y creo que tenemos que ser conscientes de eso. Porque los héroes no abundan. En este país, los héroes cada vez son más escasos. Los valientes son cada vez más escasos. Los hombres con consistencia, los hombres con coraje son cada vez más escasos. Hay que recordar también que cuando Gianpietri habla con el crucifijo, pide una señal de que lo están escuchando. Y ustedes recuerdan, los que son viejos como yo, que había unos parlantes afuera de la residencia de Japón, con música a todo volumen, y todo el mundo decía, ¿por qué? ¿Por qué hay estos parlantes gigantes de fiesta multitudinaria tocando todo el día música peruana? Porque había que ocultar el ruido de las excavaciones de los túneles que luego le salvarían la vida a tantos peruanos. Y cuando él pidió una señal de que lo estaban escuchando, es decir, cuando le pidió a Dios, es decir, al crucifijo, que lo estaban escuchando, quiero saber si este mensaje llega, hablaron con la esposa de Gianpietri. Y la esposa le preguntó, a la esposa le preguntaron cuál era la canción favorita, cuál era la canción que el almirante iba a reconocer como un mensaje. Y ella respondió, La Flor de la Canela. Entonces, afuera, en los exteriores de la residencia, comenzó a sonar el vals inmortal de Chabuca Granda. Y Gianpietri supo que la comunicación se acababa de establecer.